¿Estamos listos? Ok. Bueno, ¿me escuchan o así me escuchan mejor? ¿Con micro tiene que ser? O por el... No. Bueno, antes que nada, muy buenas noches. Para mí es un placer estar con ustedes en esta oportunidad, tocando un tema que es vital, de que todo el mundo habla, todo el mundo quiere, pero cuando se dice vamos a hacerlo, ahí comienzan los problemas, ¿no? Es más, ha salido en las redes, ha salido un tema cuando dicen ¿quiénes quieren el cambio? ¿Y quiénes levantan la mano? Todos, ¿no? Pero cuando dicen a ver ¿quiénes quieren cambiar? Nadie levanta la mano y ahí comienzan los problemas. Vamos a darles voy a permitirme darles algunos tips, un poco de las experiencias que he tenido en empresas del Estado y en empresas del sector privado haciendo reestructuras y procesos de cambio de cultura y estructurales grandes. La idea es que nos vayamos con algunos aprendizajes, algunos tips que podamos implementar de manera rápida e inmediata. Así es que vamos a dar inicio a esta corta presentación. Miren, esta es una definición importante que pude sacarla de información que teníamos de la OIT sobre implantaciones de procesos de cambio. Y miren, hoy en día las implantaciones de los RP, por ejemplo, tienen un área particular de recursos humanos. Más allá de la tecnología, más allá del conocimiento que se tenga, de la formación y la capacitación, la toma de decisiones, la actitud que asuma y el compromiso que tengan las personas para eso, hacen que sea el éxito o fracaso de ello. Miren qué duro es y qué importante. Para esto vamos a hacer Hay tres cosas importantes que se vienen trabajando a este nivel y que en mi experiencia considero que son los candados que en cierta medida, si bien no van a asegurar romper este 60%, pero sí va a facilitar el mejor proceso de implementación. Vamos a hablar de lo primero. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en primer lugar? Establecer las reglas de juego. Y las reglas de juego tiene dos temas. Uno, normalizar o normar y sensibilizar. Por ahí se dice, ¿qué va primero? ¿Qué hacemos? Le vendemos la idea a la gente o ponemos las reglas. Aquí un poco este primer punto que es marcar la cancha. Primero hay que decir cuál es el alcance del cambio. No solamente decir que se va a hacer un cambio, sino decirles cuál es el alcance del cambio, hasta dónde va a llegar este cambio. ¿Correcto? En segundo lugar, es establecer las reglas de juego, los límites de acción e interacción que van a haber en la gente, los roles que van a tener cada uno de ellos. Y aquí hay tres ejes importantes en esta primera parte, que es de marcar la cancha y poner las reglas de juego y sensibilizar, que van de la mano. No se puede obviar una u otra. Son importantes las tres. Hay un papel de la organización, por un lado. Hay un papel de los jefes, porque finalmente son ellos los que impulsan y quienes son la primera línea de comunicación para sustentar o tirar abajo, y que no ocurran frases como esta: este no es mi tema, por si acaso este es un problema de recursos humanos, o este es de la organización. Yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen. Y eso lo dice un jefe muchas veces. Y esto también puede tener una consecuencia muy fuerte en los resultados. Entonces, por un lado tenemos a la organización que va a pautear, va a normar algunas cosas sin consulta, porque es así. En segundo lugar, tiene que trabajar con los jefes, que es el segundo elemento. Y el tercer elemento, sin duda, es la gente. Cuando hablamos de la organización, estamos hablando de lo que es combinativo, lo que se tiene que hacer en un proceso de cambio. Esto no entra a discusión, esto es lo que se conoce en términos de negociación como los no negociables. Después podemos explicarte el cómo se va a hacer, cómo lo vamos a trabajar, con qué recursos contamos, pero esto es lo que se hace y punto. Eso es lo primero, y tiene que decirse de saque. No pueden dejarse cosas en el aire, en primer lugar. En segundo lugar,
cuando establezcamos las reglas es importante trabajar este nivel también normativo con los jefes. Y yo diría que mayormente con los jefes tienen que tener estos dos elementos. Por un lado, lo que la organización les pide a los jefes, ¿correcto? Y en segundo lugar, el papel que los jefes tienen para sensibilizar a la gente. O sea, aquí los jefes, si bien la organización norma, los jefes tienen dos funciones. Implementan la normativa, pero también sensibilizan. Y este es un tema muy complejo en los jefes, que muchas veces no asumen este papel de sensibilizar. Y en tercer lugar, hay que trabajar la sensibilización de lleno. ¿Con quiénes? Con los colaboradores. Los colaboradores, del momento que le dicen cambio, es un tema que genera temor, que genera ansiedad, porque saben que esto implica tocar a las personas. Y lo primero que se les viene a la cabeza es reducciones, desvinculaciones, y pueden establecerse muchas cosas. Hay dos errores que se cometen en la sensibilización y que la organización muchas veces no dice nada. Aparece todo, pero no transmite nada de manera directa a la gente. Ese es un tema. Y lo otro es que no les digan nada, sino que además los tengan diciendo, mira, ya te vamos a explicar, es cuestión de tiempo. Entonces, esta primera jugada que tienen que hacer, que es demarcar la cancha, poner las reglas de juego y sensibilizar, es el primer escalón y elemento que debe estar establecido antes de pensar, lanzar o implantar un proceso de cambio. En segundo lugar, tenemos que dentro de esto, tenemos que definir también cuál es la propuesta del modelo de cambio que quieren hacer. Ya hemos dicho qué, ahora decimos cómo lo vamos a hacer. Queremos que este cambio, porque a veces decimos el cambio como idea, pero el cambio queremos que sea un proceso de adaptación solamente, que es lo más ligero. Queremos que haya un tema de alineamiento, que los alineemos con algo, por ejemplo, cuando hay temas de compras o fusiones, el proceso de armonización muchas veces requiere algunos temas primarios que trabajar. Generalmente cuando hay temas internos son de adaptación. Pero estos dos primeros puntos que tienen que ver con el cambio gradual son menos radicales. Cuando se tiene que hacer reestructuras, por ejemplo, estamos en la siguiente columna, en la que tenemos que hacer transformaciones planificadas, porque hay que tomar acciones y medidas concretas. ¿Y qué es lo que espera la gente? ¿Dónde estamos y cuál es el paso que viene? Pocas veces, y esto es más difícil cuando se hace una transformación forzada, vale decir por situaciones coyunturales que obligan a hacer una reestructura radical y contundente donde se deja de hacer para pasar a hacer. En estos casos, establecer todo un proceso completo de información, formación, para comenzar a hacer los cambios es lo primero que se tiene que hacer, pero son casos excepcionales. Lo que vamos a encontrar de manera más común es o cambios a nivel de adaptación, cambios a nivel de armonización o cambios a nivel de transformaciones planificadas. Sin embargo, es importante que definamos cuál es el modelo que se quiere hacer, hacia dónde se quiere apuntar. Otra cosa importante también es que una vez tenido este modelo, tenemos que saber hacia dónde qué queremos hacer. ¿Queremos revitalizar la organización? ¿Queremos renovarla? También este lado es un poco más, digamos, menos sensible, menos contundente. Pero la gente se revitaliza cuando dicen, oye, vamos a cambiar de sistema, vamos a pasar de una plataforma a otra, vamos a hacer un upgrade a lo que estamos haciendo. Eso es menos sensible, de menor impacto. De repente una renovación en las cuales hay un proceso planificado de acción, de cambios que queremos hacer y las personas conocen las fases o las plataformas en las cuales nos vamos a mover. Pero nuevamente movámonos a la columna de la derecha, que tiene que ver con las transformaciones. Muchas veces tenemos que crear un nuevo marco, un nuevo concepto completamente diferente al que veníamos haciendo, con lo cual el proceso de sensibilización nuevamente toma vital importancia. Y esto tiene que ver con las transformaciones planificadas. En el caso de las reestructuraciones, nuevamente,
por favor, es importante que estos temas tienen que tener un punto de latencia en el cual la gente asimile este proceso de reestructuración forzada o de gran cambio. Las organizaciones cuando empiezan, cuando son nuevas, cuando tienen que trabajar un proceso diferente, muchas veces tienen que trabajar como si fuera un proceso de reestructuración porque tienen que establecer las pautas de lo que se va a hacer de aquí en adelante. Pero miren, no solamente es hacer un cambio por hacer un cambio, sino tener definido claramente qué es lo que se quiere hacer, hacia dónde se quiere apuntar. Pero la razón central, si bien estos son temas más administrativos y más de estrategia, yo quisiera hablarles de una moneda que tiene dos caras. Y estamos hablando de los escenarios y contingencias que se pueden presentar al momento de implantar un proceso de cambio. Seguramente hay una parte que impacta en la organización y la otra en las personas, sin duda. Esta lámina, ustedes la conocen, la hemos visto muchas veces. Y hemos hablado de un proceso de que la gente cuando hay estos procesos de cambios reacciona, se inmoviliza, y sobre eso hay un proceso de negación, la gente entra en un proceso de negociación, regatea, pone a prueba algo y obviamente finalmente acepta. O si no llega a lograr ese nivel de adaptación, tiende a ir moviéndose hasta desvincularse de la organización. ¿Queda claro? Pero esto es lo que ustedes conocen. Esta es una cara de la medalla. Lo que les quiero mostrar es un poco lo que de repente está pasando detrás de estas cosas. Y aquí estamos haciendo referencia. Y esta es la lámina principal. Vamos a ponernos ahora, nos vamos a convertir en invisibles. Vale decir, vamos a ponernos detrás de la gente. Y vamos a ver a la gente que está en el proceso de cambio, qué cosa está viviendo por dentro. Cuando se implementa un proceso de cambio con todo lo que hemos hecho en la primera parte, lo primero que hace la gente, sobre todo con los agentes de cambio, ¿no? Una de las cosas que suele ocurrir es, ¿estamos todos de acuerdo con este cambio? La gente que dice, ¿estamos seguros que queremos esto? ¿Estamos listos para cambiar? Entonces la gente sale, ¿no? Sale la gente de cambio y dice, la gente está con nosotros. ¿Y la gente acá qué ocurre? Entra en caos. Porque este es el primer paso. La gente te escucha, pero cuando te está escuchando, ¿realmente te está escuchando? ¿O te está pulseando? Se está tomando el pulso, está viendo cuáles son tus intereses y cómo tus intereses, agente de cambio, organización, consultora, área de recursos humanos, organización, empresa que compra, quien sea, está entrando a qué me quieres vender y qué cosa hay debajo de lo que me estás diciendo. Debajo de ese discurso que me das, ¿qué hay detrás? Entonces, tengan mucho cuidado, por favor, en lo que está ocurriendo al momento de que aparentemente nos están escuchando. En segundo lugar, lo que va a aparecer, y esto ocurre abajo, en la parte interna. Pero, ¿qué ocurre en lo que nosotros vamos a ver también? Que va a haber una pseudo-identificación. O sea, la gente que va a decir, estamos contigo. La gente asume una actitud positiva también. Pero, ¿qué está haciendo con esa actitud? Esta pseudo-identificación. Lo que quiere es conocer más allá de lo que le estamos brindando. Entonces, primero te toma el pulso, ¿qué quieres tú? Y luego te va a decir, se va a aliar contigo para obtener mayor cantidad de información. Obviamente, cuando ocurre esta segunda etapa, lo que hace la gente es comienza a ceder. Y lo vemos. Entonces, ¿qué quieren que haga? ¿Qué quieres de mí? Entonces la gente comienza a soltar un poco de cosas y acepta algunos temas aparentemente o momentáneamente, aunque no necesariamente esté de acuerdo, pero lo va a soltar. ¿Por qué hace esta soltura de información, de adaptación a lo que se está viviendo? Porque viene el segundo pulseo. Este es un pulseo real. ¿Y qué está haciendo? Está buscando determinar cuáles son sus límites de acción. O sea, vale decir qué es lo que tiene, debe y puede. O sea, sus deberes, sus derechos, cuáles son sus límites y hasta dónde puedo correr. No cabe duda de que en esta etapa de pulseo la persona todavía no establece sus límites de acción. ¿Pero qué hace? Comienza a probar.
Y dice, ¿y esto a qué nos lleva? ¿Y qué beneficios tiene? ¿Y yo qué puedo hacer? También sigue siendo de carácter receptivo, pero aquí aparece el siguiente paso, o el siguiente momento en el proceso de adaptación al cambio, y es la negociación. ¿Y cuál es la negociación? Las personas comienzan a acercarse más a lo que quieren. Dicen, y si bien puede haber estas variantes, puede haber estas posibilidades de cambio, ¿hacia dónde podemos ir? ¿Qué más podemos hacer? Entonces, miren la importancia, y en esta etapa de negociación podemos ver la importancia de la primera etapa, de establecer las reglas y la demarcatoria de cancha. Porque si no se dijeron, sobre todo los no negociables, no se mencionaron en la primera etapa, ¿qué cosa creen que va a pasar en la etapa de negociación? ¿Qué creen que va a pasar? La gente va a comenzar a entrar en procesos de tira y afloje, donde van a haber razones y justificaciones, y muchas veces los procesos se detienen en esta etapa de negociación. Y si nosotros en este momento comenzamos a decir, estos son los no negociables, o aparecen nuevos no negociables, ¿qué ocurre con la gente? Ah, estas cosas no me las dijiste. Entonces comienza lo que es la resistencia pasiva, justo en la etapa de negociación. Pero esta no es la etapa final. Viene otra etapa siguiente, que es la línea base. ¿Y qué cosa es la línea base? La línea base no es otra cosa que las personas comienzan a establecer libertades. Y este es el momento de la verdad. La línea base es el momento en el cual quienes estamos implantando un proceso de cambio podemos comenzar a otorgar dos tipos de trabajo. Recuerden que en la primera se trabaja mucho los no negociables para que ya no se tengan que tocar. Pero en la etapa de la línea base entramos en un proceso en el cual podemos interactuar con la gente trabajando los negociables y los temas de libre elección. ¿Qué cosas son los negociables? Aquellos que podemos intercambiar ideas, yo te voy a escuchar, voy a adquirir, a aprender algunas cosas que tú me estás diciendo, puedo establecer algunos ajustes, pero ojo, debe quedar claro que el proceso de línea base, producto de la negociación, no es democracia, no es un tema democrático, pero sí es necesario que se escuche, que se involucre a los grupos de interés, que participen, que sepan los avances, para que esa línea base, en cierta medida, sientan de que no es producto de la imposición del cambio como tal, de los no negociables, sino además también de que hay parte de lo que yo estoy haciendo que está ahí. Pero aún así, el nivel de enganche y compromiso no es suficiente. ¿Correcto? Falta un tercer elemento, y que también se da en la línea base. Y es la libre elección, en que hay cartas que nosotros tenemos que tener listas y preparadas para que las personas, los equipos, escojan y puedan decir, esto que estamos decidiendo, producto de esta negociación y línea base, es nuestra y nosotros hemos contribuido con ella. ¿Correcto? Esto es algo muy parecido a lo que voy a decir de manera siguiente. Señorita, ¿se podría guardar este papelito? No abrirlo, por favor. Por si acaso, por el tema, le quiero hacer un comentario de que temas de la misma sesión y lo que tenemos que transmitir no va a ser posible hacerlo en 30 minutos, va a tener que ser un poco más. ¿Cuánto más podría ser? ¿Cuánto creen más que podríamos tomarnos de tiempo para poder terminar el tema? 10 minutos. 10 minutos es un poquito poco. Pero ¿cuánto más como límite, pues? ¿Perdón? 20. No, 20 es mucho. ¿Perdón? ¿15? ¿Cómo dicen? ¿Están de acuerdo o no? Levanten la mano los que dicen 15, por favor. Y que estén dispuestos a sacarse 15 minutos más. Muy bien, perfecto. Lo bueno es que hay mayoría. ¿Cierto? ¿Puede leer usted qué cosa dice en el papel? Así es. Vaya, ¿cómo se llama eso? Transmisión del pensamiento. ¿Puede enseñar el papel?
Dice, ¿no? Ahora, no es lo... Ahora, pero cuando dice Kissinger, ¿cómo lo han tomado? Bien, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Salió de quién? De ustedes. Pero si yo les hubiera dicho, por si acaso nos vamos a demorar 15 minutos más, no importa el número que haya dicho, así hubiera dicho 5, ¿qué hubieran dicho? No, pues, ¿por qué? Pues. ¿Me dejo entender? Y este es el punto que engancha el compromiso. Cuando trabajamos los no negociables, en primer lugar, para que no discutamos sobre eso. Cuando entramos al tema de negociación, donde hay una participación e interacción, pero lo más importante y la clave es que la gente sienta que está tomando decisiones sobre algunos elementos que yo los tengo claros, pero lo que tengo que hacer es, ¿cómo le hemos dicho este proceso? Transmisión del pensamiento. Para que esto salga de boca de quién. O sea, es mi palabra puesta en la boca de las personas. Ahora, esta es una práctica muy conocida, ¿no? Es una práctica muy conocida y muy común, pero hay que entrenarla y practicarla. Y voy a poner un ejemplo familiar. Mi hija está acá por si acaso, para que no mienta. Papi, ¿puedo hacer mención de ese? Papá, tengo plata y me quiero comprar una blusa, un polo, pero quiero que tú me digas cuál es y me acompañes. Obviamente me está pidiendo mi opinión. ¿Entendiste? Mi opinión. Y además me dijo, y yo voy a pagar. El que más te guste, ese voy a comprar. Ok. Encima responsable. Entonces resulta que vamos al sitio. ¿Y a dónde vamos, hija? ¿Cuál es la respuesta? A cualquier sitio. Entonces yo, además mi hija, quiere ir a cualquier sitio. Es correcto. Entonces, pero por alguna extraña razón me dice aquí o allá. Y caemos ahí. Entonces resulta que escoge y me dice, ¿cuál te gusta, papi? ¿Este o este? El que tú escojas, ese me voy a comprar. Entonces yo, por supuesto, ¿cuál es mi respuesta? Los dos, pues hija, no hay forma. Porque además los dos te quedan lindos. ¿No es cierto? Te queda lindo. Entonces, ¿qué hago? Vamos a la caja, ya saco tu billetera, y obviamente, ¿cuál es mi siguiente acción? Yo pago. Entonces, hija, ¿qué tal? Por supuesto, mientras vamos saliendo, llama por teléfono. Yo tengo las dobles hechas. Y yo, hijita, pero gracias, papi, llévame a la casa. ¿Qué cosa hizo? ¿Cómo se llama eso? Transmisión de pensamiento. Así es. Por eso, caballeros, hemos acabado de poner en descubierto a las damas. Recuerden que una dama no nos va a decir nunca dónde quiere comer. Tampoco nos va a decir que tiene hambre. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta que nos hacen? ¿No tienes hambre? Por algo es. Pero ese es el establecimiento de la línea base, las negociaciones y cómo vamos cambiando y nos vamos adaptando a la gente. Pero viene una etapa de... Este establecimiento de la negociación y la línea base genera un poder en las personas. Y ese poder se llama poder interno, que es la ubicación en la foto. ¿Qué es la ubicación en la foto? Lo voy a poner con un ejemplo sencillo también. Estamos a 22 minutos. Y este es un tema de nietos. ¿Se acuerdan cuando eran nietos? ¿Con los nietos cuando eran chicos? Más chicos, ¿no? ¿Cuál es el gran problema de los nietos frente a la abuela? Todos somos nietos y ya estamos nietos. ¿Y cuál es el gran tema? El gran motivo de discusión. ¿Quién es el preferido? Pues no solamente nos gusta pertenecer, sino además queremos ser. En otras palabras, salir en la foto. Y yo recuerdo mucho, mi abuela decía lo siguiente. Me llama, hijito, tú eres el mayor de los varones, así que a ti te voy a dar tu chocolate, pero no le digas a nadie. Por supuesto, 30 años más tarde, nos juntábamos entre los nietos y le dije, les voy a confesar algo. Yo era el preferido de la abuela. Y por supuesto que mientras yo decía eso, todos se comenzaron a reír, mis otros primos y hermanos, y me decían, claro, a ti también te dio el chocolate princesa y te dijo que eras especial, y a todos nos engañaba con algo. Porque era la más chiquita, porque se parecía más a la mamá, porque era el mayor, por lo que sea.
Y eso es el poder intra. Que a la gente no solamente, a las personas en general dentro de los procesos, no solamente nos gusta pertenecer, sino además ser dentro de eso. Y ese es el factor intra. Pero además viene otro. Porque ¿cómo se mantiene el factor intra? ¿Cómo nos mantenemos en la foto? A través de los lobbies. A través de estas relaciones internas, las alianzas que existen. Es por eso que es importante tener en cuenta cómo se mueve la dinámica y la cultura en la organización para poder utilizarlo a nuestro favor en un proceso de cambio. Para finalmente, ¿qué? Generar un poder ultra. ¿Y qué es ese poder ultra? El tiempo de vigencia que tiene un proceso de cambio. Todo proceso de cambio, igual que una curva, ahora tiene un proceso de inicio, un proceso de crecimiento, de consolidación, pero que tiene también un tema de caída natural. Lo que tenemos que hacer y el analizar de esta manera estos procesos y tener algunos enganches, como hemos visto al principio, el establecer las reglas de juego y escenarios permiten que esta curva se mantenga en el tiempo. No he dicho que se va a mantener eternamente, pero ¿qué cosa nos puede asegurar que esta curva sea un poco más amplia en el factor tiempo? Los enlaces. Y este es el último punto con el que quiero trabajar este tema. Uno de los grandes errores que he visto, que hemos tratado de, producto de la experiencia en las implementaciones, es creer que los procesos de cambio es un borrón y cuenta nueva, es un dejar hacer para pasar a hacer y no rescatar los aspectos culturales de las organizaciones que tienen y que son el producto de tiempo que uno tiene que utilizar como herramienta y fortaleza. Entre ellos los valores que tienen, que muchas veces no los consideramos, simplemente los cambiamos porque hemos determinado en nuestra estrategia hacer otros valores, pero no estamos construyendo, recogiendo valores importantes. Por ejemplo, en el Estado, en las empresas del Estado, en las dos organizaciones donde he trabajado buen tiempo, en CEDAPAL y en SUNAT, haciendo todo el proceso de reestructura y de fortalecimiento de la SUNAT, una de las cosas que he visto es el tema de solidaridad. Y lo he visto en varias empresas del Estado. En este en particular me llamó la atención porque me tocó de manera personal, donde hay un tema realmente de trabajo solidario. Alguien tiene un tema de alguna dolencia y requiere sangre, la gente se apunta, se anota, está ahí para hacerlo. Y son los primeros que están al día de cómo están. Son cosas que no se pueden quitar, que no se pueden, y que muchas veces se quieren arraigar o sacar. Muchas veces también los temas de los rituales, ¿no? En CEDAPAL, por ejemplo, el mes de octubre es el Señor de los Milagros, porque es el santo patrón de CEDAPAL. Y tiene un tema tipo mayordomía, donde se pasa la imagen mes a mes y es la encargada de hacer la actividad a fin de año. No podemos romper cosas como esas, que parecen de repente más o menos importantes, o que nos pueden parecer que agreguen o que no agreguen valor. Pero miren qué importantes son para los temas de cambio, los héroes. Hay personas que han sido, que han hecho lo que está aquí, vigente y presente. Sin embargo, el tiempo pasa y muchas de estas personas comienzan a ir pasando al olvido, se quedan de lado, son incluso hasta marginadas, pero nos olvidamos de que esa persona o esas personas fueron e hicieron cosas importantes en su momento y no los rescatamos. Uno de los ejemplos en los que yo he trabajado y que me ha ayudado mucho, por ejemplo, y lo pongo como idea en los trabajos de cambio, es traer a los jubilados, por ejemplo. Porque son íconos, la gente los reconoce. No nos van a creer a nosotros, creen a su gente. Y es importante tener estas personas que no tienen que ver con la jerarquía, pero que dan esa potencia para poder girar la rueda. Son personas que tienen un respeto ganado porque la han hecho en el tiempo. Y el último punto son los símbolos. Lo que tienen.
las actividades que tienen, que hacen, algunos elementos que consideran que son parte de su desarrollo. El orgullo, ¿dónde está eso? Está en los símbolos. La gente dice, se queja, pero ¿por qué no se va del trabajo? ¿Por qué no se va? ¿Por qué no cambia? Porque tienen probablemente un tema de orgullo, de pertenencia. Trabajan con algunos elementos, sus santitos, sus cosas. Tienen sus elementos que realmente unen, porque finalmente son las personas las que van cumpliendo esto. Con esto, ¿qué les quiero decir? De que cualquier proceso de cambio que se quiera hacer no solo va más allá de tener un planeamiento estratégico, va más allá de tener documentación, va más allá de tener los temas tecnológicos estructurales. Si nosotros utilizamos estos tres elementos, las reglas de juego, los enlaces y manejar los escenarios y contingencias con las personas, podemos facilitar este proceso. Resultado de esto, yo llegué a una conclusión. La primera parte ya la leyeron, pero miren esta segunda parte, ¿no? Es responsabilidad de los agentes de cambio ser un facilitador y formador de las personas para aplacar el impacto natural del cambio. No es fácil. Recuerden lo que les dije al principio. Cuando hablamos de hay que hacer un cambio, la gente que dice, ¿hay que hacer un cambio? La gente dice, sí. Pero cuando decimos, ¿quién quiere cambiar? Todos se miran y nadie levanta la mano. Miren qué importante es el papel de los colaboradores en el proceso de cambio. Solamente me queda por decirles, y si puedo absolver alguna pregunta de ustedes, es que es un trabajo duro. Este no es un trabajo con el cual vamos a ganar popularidad. Es un trabajo difícil. Pero si nosotros nos basamos en un buen soporte normativo, involucramos a los jefes, y obviamente los compromisos vienen de arriba abajo, mientras más alto mejor. Y además sensibilizamos a la gente, lo que les dije hace unos momentos, no decirle nada asegura el fracaso, y mecerlos, peor aún. El ejemplo es bien simple. Puede ser duro. La gente no es que no esté dispuesta a cambiar. Lo que quiere saber es qué va a pasar. Dímelo, pero dímelo. No me engañes, no me mesas y peor no me digas nada. Por eso es que muchas veces la comunicación informal, los grupos que tienen de manera informal muchas veces tienen mayor potencia que la información formal porque hemos perdido credibilidad. Y la organización tiene un elemento importante para poder involucrar a su gente en los procesos de cambio. No dejémoslo de hacer. No podemos hacer un cambio solos. El cambio es de todos y con todos. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Si no hay pregunta es porque no. Bueno, pues, entonces bienvenidos a este proceso. Y si van ustedes a implantar un proceso de cambio, están haciendo un cambio grande, estructural. Dígame. Una consulta. Dígame. Cuando, por ejemplo, soy un agente de cambio, digamos, y quisiera implementar un cambio hacia un personal que tiene más tiempo que yo en trabajo. ¿Cómo convencer a los colaboradores de este cambio? Claro, convencer no es lo mismo. El tema es venderle las ideas y utilizarlos de aliados. Cuando uno utiliza las fortalezas que tiene la gente, sobre todo que tiene más años, más experiencia, más canas, lo que quiera, más que entrar en un proceso de competencia, yo te sugeriría que hicieras dos cosas. Preguntarle cómo lo estás haciendo y cómo lo pueden hacer mejor. Si tú te muestras con esa humildad, te aseguro que lo que te van a decir son las claves para hacer ese cambio. Y si cómo puedes hacerlo, y si le dices además que te valore, que te evalúen a ti mismo, cómo lo estás haciendo y cómo lo pueden hacer mejor, les estás dando la consideración y el peso que ellos lo tienen ganado por ser y estar ahí. Entonces quería que involucrarlos más, trayéndolos a que aporten
Más que venderles la idea, porque si no va a entrar en conflicto. Dígame. Ruth Ballesteros. Además de la humildad, en tu opinión, ¿cuál sería el perfil de un agente de cambio exitoso, eficaz, adecuado? Yo creo que una competencia importante es el impacto de influencia que tenga sobre las personas. Eso es claro. Si nosotros no nos la creemos, si nosotros no tenemos la energía y no estamos convencidos de ese cambio, la lectura es bien fácil. O sea, nosotros tenemos que transmitir, irradiar ese proceso de cambio y hacer algo de lo cual estemos convencidos. Si no tenemos esa capacidad de tener ese impacto en la gente e influencia, sin duda tenemos ventaja. Tenemos que conseguir aliados. Pero de hecho eso es importante en los agentes de cambio, impacto e influencia. Solamente, permítanme, yo tengo algo que quisiera entregar. Es mi mochilita. Nos va a servir justamente acá están los tips. Estos tips que les he comentado, no solamente los otros, sino estos, estoy viendo para que los coge uno y lo coge uno para atrás. Entonces, para que lo puedan tener en vuestra carpeta, justamente esos tips están ahí. Y creo que eso les va a permitir recordar esta información. Cualquier cosa, tienen los datos, estamos prestos a servirles. Y realmente felicito el que ustedes hayan tomado la decisión de venir a una charla como esta, donde se trabaja un tema duro. Es un tema bien duro. Pero realmente el beneplácito que uno puede tener cuando trabaja con modelos de cambio, realmente la gratificación es muy grande, cuando sobre todo uno ve los procesos de cambio. Y eso es un tema que involucra a todos. Así que ya tienen todos sus transferencias. Alicita, recoge lo que si es que faltan todos. ¿Sí? Ok, muchas gracias y muy buenas noches. Hasta luego. Gracias.